bastante grave. O sea, más allá de hablar de las cifras, estamos hablando de más de 4.000 vidas, ¿no? En total, ¿no? Las denuncias de violencia sexual en nuestro país, hablamos de más de 29.600 denuncias, solamente en los 11 meses del año pasado. Aún no tenemos las cifras de los últimos 12 meses, ¿no? De todo el recorrido del 2024. Sin embargo, ya de por sí de hablar que cada día los centros de emergencia en mujer estarían recibiendo más de 88 casos, Increíble. creo que nos debe de poner en una situación de alerta. Estamos conectadas ya con nuestra invitada, Catherine Soto, socióloga experta en temas de género. ¿Cómo estás, Catherine? Muy buenos días, bienvenida a Radio Exitosa. ¿Qué tal? Buenos días. Creo que no podríamos decir que que es un buen día si estamos describiendo una serie de casos de violencias, ¿no? Y lamentable cuando hacías todo este recorrido respecto a los sucesos que se han dado en estos últimos días, porque definitivamente lo que nos refleja es cómo en los distintos niveles de gobierno, cómo en las distintas estructuras, ¿no? De nuestro sistema estatal, ¿no? Tenemos tan impregnada esa configuración de la violencia y podríamos decir esta configuración de la violencia sexual directamente, ¿no? La cultura de la violación sexual, porque estamos hablando de un congresista, estamos hablando de denuncias específicamente hacia un congresista, estamos hablando hacia un psicólogo que forma parte de medicina legal, quienes dan el camino al acceso a justicia, estamos hablando de un gerente municipal, quien se encargaba también de políticas locales en este caso, ¿no? Entonces son distintos niveles de gobierno donde de alguna forma lo que se muestra es esta representación de aún mayor violencia e impunidad sobre las mujeres y adolescentes, ¿no? Y lo que loco también a la población adolescente, porque es preciso recordar que estos casos, por ejemplo, que se han venido denunciando tanto como esta denuncia hacia el congresista, como esas denuncias respecto a este funcionario de medicina legal, ¿no? Del Ministerio Público, así como esta denuncia a la gerencia municipal, nos está dando también un reflejo de esta representación, ¿no? De esta representación estatal, y de alguna forma nos da un reflejo también de la realidad que tenemos en nuestro país, o que hemos tenido por lo menos este 2024, donde de enero a noviembre teníamos aproximadamente, podríamos hablar de 88 casos diarios de violencia sexual, que estamos hablando que dentro de este periodo de 11 meses, por ejemplo, los centros de emergencia mujer registraron más de 29.690 casos de violencia sexual. Entonces, creo que el abordar esta realidad hay que abordarlo con bastantes pinzas, porque te mencionaba, estos casos son denuncias de mujeres adultas. Imaginemos, ¿no?, qué es lo que sucede, por ejemplo, con adolescentes o con mujeres que son el grupo, con adolescentes o niñas que son el grupo etario precisamente quienes se ven más afectadas frente a los episodios de violencia sexual. Entonces, ¿qué tipo de respuesta se está dando si estamos hablando ahora de mujeres que están enfrentándose a un sistema de justicia con todas estas cadenas donde los distintos actores de este mismo camino hacia las situaciones o hacia el acceso de justicia son los mismos agresores precisamente? Sí, ¿no? Catherine, bueno, quisiéramos comenzar en orden por el Congreso, que es el segundo poder del Estado, el poder legislativo, donde ya tenemos un congresista o excongresista, Freddy Díaz Monago, que fue comprobado y que está sentenciado por abuso sexual. Luego tenemos a José Gerí, se va a libar con un grupo de amigos, personas cercanas a él, y esta joven denuncia y con pruebas en la mano haber sido ultrajada sexualmente, y lo que ella encuentra cerca a esta habitación donde estaba ella inconsciente es una prenda del congresista Gerí. Pero más allá de eso, dentro del Congreso, las nuevas políticas de que la mujer no pueda usar falda, con ese pensamiento de que la víctima es la responsable, y toda una presunta red de prostitución dentro del Parlamento Nacional, el Congreso, que debe dar leyes en protección de las niñas y las mujeres, es el lugar del cual nosotros tenemos que huir, porque hay una presunta red de prostitución y congresistas que ya uno es sentenciado por ser violador y el otro es investigador también por violación sexual. Efectivamente, ante la ausencia o ante la falta de estos elementos estatales o de responsabilidades directas que pueden asumir, en este caso cuando hablamos de representantes estatales, tanto del Congreso como en los distintos niveles de gobierno, lo que vemos es, ¿no?, estas medidas desde el legislativo donde buscan responsabilizar a las mujeres de este tipo de episodios, ¿no? Buscan no solamente generar un ejercicio de control y de regulación sobre qué prendas deberíamos utilizar o qué prendas deberían de vestir las trabajadoras, sino que se busca también como este llamado o
bueno, en los estudios de género se menciona esta víctima perfecta, ¿no? Están buscando que haya una mujer que esté encerrada dentro de su propio domicilio, cuando sabemos que la mayor cantidad también de denuncias de violencia sexual están dentro del espacio privado, se podría decir dentro del espacio domiciliario, pero lo que buscan es más bien retener, ¿no? O cambiar esa configuración respecto a las acciones de las mujeres en otro espacio para responsabilizarlas aún más sobre estas medidas de las cuales ni siquiera se terminan haciendo efectivas, ni con normas legislativas, ni con nada de ello, ¿no? Entonces, estos ejercicios de control lo que buscan nada más es simplemente seguir más bien culpando hacia las víctimas ante la ausencia de políticas estatales que puedan responder o que puedan responder de forma efectiva, ¿no? Y yo creo que hay que siempre tener en cuenta la pedagogía o los mensajes que se van dando a través de este tipo de elementos, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes se le está dando también en este presente, y no digo de un futuro, sino en este presente a las infancias, a las adolescencias, quienes se ven más sujetas a este tipo de episodios? Lo digo porque las cifras nos reflejan esta lamentable la realidad, ¿no? De adolescentes y de niñas guardando silencio frente a este tipo de episodios. Entonces, ¿qué tipo de mensajes se les está dando? Que deben de condicionar su ropa, su vestimenta, los espacios por donde caminamos y su serie de libertades o de simplemente desarrollo de la personalidad, simplemente por el hecho de que no hay sujetos o hay hombres que no se hacen responsables o que no se hacen cargo más bien de sus propias acciones y del respeto básico y mínimo que se debe de considerar y se debe dar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de representantes estatales, Katiuska, creo que hay una indignación bastante alta, porque no solamente hay mención sobre un congresista, ¿no? Que tiene en su mano las políticas en materia legislativa, en materia de fiscalización y control y de representación, que son las tres tareas fundamentales por parte de un congresista, sino que estamos hablando también de esta serie de sujetos, ¿no? Como decíamos, en la cadena de la estructura estatal, quienes replican ese tipo de acciones, ¿no? Y estamos hablando también de mujeres que desde la valentía, se podría decir, porque no es fácil hacer ese tipo de denuncia, están presentando también, están presentando estos hechos para poder acceder también hacia justicia, ¿no? Y el cadeno de justicia, creo que ahí tendríamos que hablar también sobre la situación, en este caso, del Ministerio Público, ¿no? Así es, y el otro caso de violación grupal, una joven de 19 años estaba pues en un evento social, regresa a casa, en el camino recibe un brebaje de un desconocido, al parecer tenía una sustancia, cae inconsciente y es violada por 5 hombres. Imagínense ese nivel tan traumático, y es auxiliada por habitantes de la comunidad nativa Santo Tomás. Ellos la encuentran tirada, inconsciente, y la llevan al hospital, y ahí es donde ella está siendo pues ayudada en este momento. Pero violación grupal, Katherine. Sí, creo que lo que tenemos, Katiuska, es la representación, como te mencionaba. No estamos hablando de episodios de crueldad, estamos hablando de cómo está tan impregnada nuestra cultura de la violación y cómo esta gramática masculina también que se va construyendo, ¿no? Y a gramática masculina quiero que los oyentes, las señoras y los señores también comprendan que estamos hablando de cómo se da este diálogo entre hombres y esta complicidad para cometer ese tipo de episodios, ¿no? Ese tipo de hechos. Entonces creo que hay una alta responsabilidad también, al margen de los caminos al acceso a justicia que se tiene que dar por parte de toda nuestra estructura estatal, sino que también hay que hablar sobre cómo se hay estas responsabilidades entre hombres, como para no permitir, no naturalizar y seguir perpetrando este tipo de episodios, ¿no? Porque los que hablamos son responsables directos. Estamos hablando de 5 hombres que han cometido ese tipo de episodios y de otras situaciones que seguro que no se denuncian, porque hay que recordar también que hay un alto subregistro respecto a estas situaciones de violencia o tocamientos indebidos, una serie de hechos, ¿no? Entonces, hay que hacer un llamado, así como desde la indignación de cómo una mujer, una joven ha sido sometida a ese tipo de episodios, pero también hay que hacer un llamado tanto como desde la indignación como desde la reflexión, al dejar de compartir ese tipo de situaciones como normales o como naturales, o dentro del diálogo también entre pares o entre hombres, ¿no? Creo que es sumamente importante hacer el llamado también al ejercicio del repensar estas nuevas masculinidades, ese tipo de episodios que lamentablemente se están dando. Y sabes, justo me mencionabas la edad de esta joven, y justo yo solo quería hacer precisión que, por ejemplo, de enero a noviembre del 2024 se habían registrado también altas cifras respecto a este grupo etario, ¿no? De 18 a 25 años, quienes han ido a acudir a realizar una denuncia de violencia sexual, por ejemplo, hacia los centros de emergencia mujer, hablamos de más de 4.300 mujeres, ¿no? Entonces creo que es bastante grave, o sea, más allá de hablar de las cifras, estamos hablando de más de 4.000 vidas, ¿no?
en total, ¿no? Las denuncias de violencia sexual en nuestro país, hablamos de más de 29.600 denuncias solamente en los 11 meses del año pasado. Aún no tenemos las cifras de los últimos 12 meses, ¿no? De todo el recorrido del 2024. Sin embargo, ya de por sí de hablar que cada día los centros de mujer en mujer estarían recibiendo más de 88 casos, Increíble. creo que nos debe de poner en una situación de alerta, de decir de cuántas mujeres o cuántas personas, cuántas niñas en su diversidad o adolescentes están solicitando algún tipo de auxilio o de apoyo, ¿no? Y sin embargo, tienen este tipo de noticias, este tipo de respuestas, que finalmente, si quedan en impunidad, ¿no? Lo que van a mencionar también es una serie de pedagogías, de decir de que más bien frente a este tipo de episodios no va a haber justicia, y el silencio y la desconfianza hacia las instituciones terminan haciendo aún más poderosas, y este más poder significa naturalizar esos episodios, Y ese significa hecho que tú impunidad mencionas, y Catherine, significa riesgo, ¿no? claro, y eso que tú mencionas va de la mano con el caso de Huancayo, donde un psicólogo del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, un hombre de 40 años, le ofreció a una mujer víctima ya de violencia sexual cambiar los resultados del examen psicológico por favores sexuales, y fue encontrado en flagrancia, a punto de tener intimidad con esa mujer que ya era víctima. O sea, pasa por un hecho traumático y luego pasa por parte de un supuesto psicólogo. Digo supuesto porque no pasan por un filtro psicológico para trabajar ahí dentro del Ministerio Público. Sí, es lamentable porque estamos hablando precisamente de donde se recogen los elementos para el camino al acceso a justicia, ¿no? Entonces, y supuestamente estos organismos autónomos deberían de responder también en esta cadena, ¿no? Para que la víctima de violencia sexual pueda encontrar también, en este caso la víctima de violencia psicológica o las series de violencias que haya vivido, pueda encontrar también un camino hacia justicia. Si en este episodio, si en este momento, por ejemplo, se ubican ese tipo de situaciones, entonces, ¿qué es lo que estamos generando también, no? Y no solamente de este caso particular, ¿no? Sino que creo que habría que preguntarnos también cuántos casos similares a este se han dado y cuántas mujeres también han guardado silencio de alguna forma frente a estas situaciones, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de personas que tienen un ejercicio de poder, tienen una representación, representan a una institución estatal. Son personas que son financiadas y ¿no? Finalmente con el Tesoro Público, ¿no? Con el presupuesto estatal para responder hacia la ciudadanía, para responder en este caso la tarea que tiene, ¿no? Es ese camino a justicia de estas mujeres, y sin embargo con ese mismo, ¿no? Ganan con el sueldo estatal y sin embargo siguen perpetrando mayores situaciones de violencia y de abuso, aprovechándose en el lugar que se encuentran, ¿no? Entonces creo que es bastante lamentable porque no es la primera vez que vemos en este camino al acceso a justicia, sino que antes también se han registrado denuncias, por ejemplo, en Caraballo, ¿no? En este caso de personal policial, donde una adolescente iba a realizar una denuncia y también nuevamente fue condicionada, ¿no? O víctima de tocamientos indebidos, probablemente. Entonces, hay una serie, claro, entonces hablamos de toda una cadena donde la víctima de violencias va a realizar la denuncia y lo que encuentra es más bien en la comisaría, en medicina legal, donde se recogen las evidencias, en los distintos espacios. Entonces, ¿qué esperamos, no? O qué se espera frente a estas situaciones que se terminan, que finalmente es lo que deseamos erradicar, ¿no? No queremos seguir contabilizando episodios de violencia sexual o solamente llamándolos así con el nombre, ¿no? Sino estamos hablando de situaciones bastante crueles sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Entonces creo que, Katiuska, aprovechemos este espacio para hacer un llamado a la reflexión y también un llamado a la acción directa, ¿no? A decirle a la ciudadanía que por favor dejemos de naturalizar ese tipo de episodios desde el acoso o desde las bromas vinculadas a la violencia sexual. Entonces, clamemos a nuestros representantes estatales ese tipo de acciones también. Gracias a Catherine Soto, socióloga, experta en temas de género. Cuatro casos que reflejan lo mucho que nos falta trabajar para proteger a las mujeres, a las niñas y toda la población vulnerable cuando hablamos de violencia sexual y familiar. Nos vamos.